entramos a Apocalipsis. Espérate, recording in progress, got it. Ok. Y vamos a entrar en Apocalipsis, aunque es importante que entiendan que estos son sinopsis de cada libro. No se va a entrar en muchos detalles en el libro de Apocalipsis. Es porque, obviamente, por falta de tiempo y cogería un semestre solito ese libro, pero nada, le vamos a pasar por encimita y si alguno tuviese alguna duda, ¿verdad? Sobre lo que vayamos a hablar, pues en confianza, levanta su mano y le damos la oportunidad de hacer las preguntas, siempre y cuando, ¿verdad? Sea a tono al tema, ¿verdad? Que no vaya a ser Urbán y los ovnis. ¿Tú crees en los ovnis? Si no tiene que ver con el tema, no vamos a desviarnos, ¿verdad? Del libro. Pero nada, en la noche de hoy vamos a comenzar con la primera epístola de Juan. Y como siempre he dicho, ¿verdad? Yo vengo orado ya. Yo vengo orado, así que espero que todos también hayan orado para nosotros entrar rapidito en la clase y no perder tiempo. Quiero asignar 5 versículos en la noche de hoy. El primer versículo es en el mismo libro de Primera de Juan. ¿Quién me dice yo para capítulo 2:19? 2:19, ok, Belis, 2:19. Cuando yo te diga para que lo lea, el segundo va a ser 4:18. ¿Quién dice yo? Primera de Juan 4:18. Yo. Ok, ahí alguien dijo yo. El tercero va a ser Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo. Ok, Mildred. El cuarto versículo va a ser el capítulo 2, versículo 23. ¿Quién dice yo? Capítulo 2, versículo 23. Yo. Ok, pues anótalo por ahí. Y el quinto, que es el último que vamos a leer directamente, es capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Quién dice yo? Yo, sin más nadie, yo. Ok, muy bien. Las epístolas de Juan obviamente tienen el título de el autor, pero es importante que entiendan que como vamos a estudiar la primera epístola de San Juan, ustedes van a darse cuenta que esa epístola tiene una diferencia a la segunda y a la tercera. A esta epístola pues le dicen más bien un sermón, porque ni tan siquiera tiene una introducción ni a quién se le está escribiendo. Y si ustedes buscan el último capítulo 5, el verso final, termina con una orientación y se acabó. No hay una despedida ni nada. De hecho, esta carta se escribió no para una persona, sino para un sinnúmero de iglesias que estaban para el área de Éfeso, que hoy día es la tierra de Turquía. Pues habían varias iglesias en esa área. ¿Y por qué se le atribuye a Juan? Porque usted se da cuenta que el estilo de escribir y cómo habla da a entender el estilo de la escritura del Evangelio según San Juan. Los que han leído el Evangelio según San Juan, cuando leen también estas cartas, estas epístolas, se dan cuenta que tienen el mismo estilo, por eso se le asignan a Juan. La segunda carta, pues obviamente dice el anciano, pero y no dice nombre, pero también se le atribuye. Algunas personas piensan que es otro Juan, pero esas son diferencias que en realidad no edifican. La verdad es que lo importante es el mensaje que lleva cada epístola para nosotros como iglesia. Que es posible que Juan la escribió a mitad de los años 80 después de Cristo, en la última etapa de su vida. Y obviamente, como le dije, pues fue el que escribió el Evangelio según San Juan. Juan la escribió para animar y fortalecer a los creyentes en un grupo de iglesias cerca de Éfeso. De hecho, se van a dar cuenta que Juan enfatiza en lo que él habla en las epístolas y precisamente también en la primera epístola según San Juan, él enfatiza y repite muchas cosas para dar a entender que lo que él está hablando lo tienen que corregir. Estaba pasando, había una crisis que vamos a leer más adelante y
hay algo que ustedes tienen que entender cuando ustedes leen la Biblia o cuando leen estas epístolas. No todo tiene que estar explícito en la carta. A veces con lo que se está predicando, lo que se está enseñando en la carta, da a entender qué estaba pasando y por qué están amonestando las iglesias en estas cartas. Eso dice, si se dan cuenta, van a ver que también en la tercera epístola se la dirige a Gallo. Como dije al principio, la primera es un sermón doctrinal, mientras que las otras dos son cartas privadas, individuales. Esto lo vamos a ver la semana que viene, de cómo Juan le escribe a dos personas diferentes. La primera epístola fue escrita para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana. ¿Qué estaba pasando? Él quiso desenmascarar falsos maestros. Wow, tú te pones a pensar, falsos maestros en la iglesia primitiva, donde el Espíritu Santo estaba tan tangente en las iglesias que con mentirle al Espíritu Santo caían muertos. Sin embargo, estamos viendo que Juan estaba amonestando de que había falsos maestros dentro de la iglesia y él quería limpiar la iglesia de estas falsas enseñanzas y que pueden pasar hoy día. Una de las cualidades que tenemos en Catacumba, ¿verdad? Y no estoy diciendo que otras iglesias no lo tengan, pero una de las cualidades que tenemos en Catacumba es que los pastores ejecutivos, los pastores gobernantes ancianos, ellos están bien pendientes a que nadie traiga falsa doctrina dentro de la iglesia. De hecho, no es fácil ser maestro en Catacumba. Iremic sabe que no es fácil porque ellos están lijando, asegurándose que lo que se está enseñando es bíblico. Cualquier cosita que se salga un poquito fuera, acuérdense que cuando se enseña, si es tu opinión, hay que especificar, esta es mi opinión. Y si no es una enseñanza bíblica, no se puede enseñar en la iglesia porque puede causar no solamente división, sino personas que caigan de la gracia de Dios por doctrinas erróneas. Esto no solamente puede pasar en Catacumba, ha pasado en otras iglesias donde se enseña una doctrina bíblica y luego en el parking hay un hermano diciendo, eso que dijo Urbán, yo no creo mucho en eso, yo lo que creo que es esto y esto, y saca su propia opinión en el parking. Porque no lo pregunta aún en la clase para uno poder corregir. Y obviamente, pues estas son cosas que hay que tener cuidado. Y Juan aquí estaba estableciendo corregir una falsa doctrina que se estaba levantando. Que de hecho, ya algunos estaban hasta tratando de que, mira, no rechacen a Juan y las cosas que él está hablando son boberías, la que nosotros decimos son las que van. Y fíjense en que una de las cosas que estaban surgiendo era la enseñanza gnóstica. Yo le voy a buscar más o menos para que ustedes vean lo que es la enseñanza. No le voy a coger toda la noche. Usted búsquelo, se deletrea perdóname. G-N-O-S-T-I-C-K, gnósticas. Y yo le voy a dar más o menos una idea de lo que es la enseñanza gnóstica ahí por encimita y usted luego puede buscar más. Dice, el gnosticismo, influenciado por filósofos tales como Platón, promovía un dualismo, afirmando que la materia era inherente mala y que el espíritu era bueno. Hasta ahí suena bastante bien. Dice, como resultado de esta presuposición, estos falsos maestros, aunque atribuían alguna forma de deidad a Cristo, negaban su verdadera humanidad. Y ustedes van a darse cuenta que en la epístola Juan enfatiza la humanidad de Cristo. Dice, también decían tener conocimiento elevado, una verdad más alta conocida. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando hay personas que dicen, yo he recibido una nueva revelación, porque esas nuevas revelaciones puede ser que se convierta en una secta. La Biblia dice que no hay ninguna profecía privada, de interpretación privada. En otras palabras, Dios no va a darle a alguien específico una revelación nueva después de 2000 años que las escrituras están salvando a vidas en el mundo entero. Puede ser que se expanda una enseñanza, como me está pasando a mí estudiando hebreo, que hay palabras que se traducen
al hebreo y uno entiende mejor el versículo, pero no son revelaciones nuevas, son cosas que ya están en la Biblia. Dice, ellos tenían un conocimiento más alto y decían que que sus conocimientos altos eran hasta mejores que las cartas y las enseñanzas de los apóstoles. Ahí es donde Juan veía el peligro de esto. Estos falsos maestros estaban diciendo que el conocimiento de ellos era mayor que el conocimiento de los apóstoles llamados por Jesucristo. Dice, en lugar de que la revelación divina estuviera de pies como juez sobre las ideas del hombre, las ideas del hombre juzgaban la revelación de Dios. La herejía incluía dos formas básicas. En primer lugar, algunos afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que parecía ser físico. Por eso usted ve que en la epístola Juan establece que el que niegue que Cristo vino en carne es anticristo. Y él vuelve a enfatizar en la carta de que Jesús sí vino en carne. Y dice, Juan con fuerza afirmó la realidad física de Jesús a recordarle a sus lectores que él era un testigo ocular de él. Y por eso en la carta usted ve que él dice, lo que hablamos son cosas que he oído, que he visto y que he palpado. En otras palabras, está estableciendo que él estuvo allí y él palpó a Cristo. No fue un espíritu ni un fantasma. Él palpó la encarnación de Dios a través de Jesucristo. Bien, dice también esta enseñanza, esto llevó a algunos, especialmente a los oponentes de Juan, a concluir que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. En otras palabras, tenía un desenfreno total de pecado, que eso no importaba. Entonces dice, Juan enfatizó la necesidad de obedecer las leyes de Dios, ya que definió el verdadero amor a Dios como obediencia a sus mandamientos. Hay mucho más para buscar en ese tema, pero esa es su asignación para su estudio privado sobre el gnosticismo. Ahora, Juan da unas características de estos falsos maestros y él desmiente todas sus enseñanzas. Esta enseñanza que estaba entrando en la iglesia contradecía la fe cristiana. Por eso es que él tomó esta decisión de hacer esta carta, y si se fijan, como dije al principio, no fue una carta dirigida a una persona, sino que fue dirigida a las iglesias de ese lugar para que se repartiera esa carta, para que esta gente fueran desenmascarados y se movían de iglesia a iglesia, que de hecho eso pasa hoy día. Cuando tú desmascaras a un falso profeta, a un falso maestro en la iglesia, en vez de arrepentirse, pedir perdón y someterse, desaparecen. Y desaparecen porque fueron desenmascarados. Y después tú lo ves que aparecieron en otro lugar. A mí me han llamado hasta de Estados Unidos. Es que aquí viene una persona que viene de allá de Puerto Rico, que dice que es predicador, que es evangelista, pero que salió de una de las iglesias allá y queríamos saber. Y yo he tenido que darle un historial de la persona. Nunca tenga temor, porque Juan lo tuvo que hacer. Pablo lo tuvo que hacer. Pablo denunció personas que al principio empezaron bien y después terminaron mal con falsas doctrinas. Nunca tenga temor si una persona sale con falsa doctrina, no tenga temor en advertirle a los cristianos, y más cuando son recién convertidos, que tengan mucho cuidado con estas personas que salen con falsa doctrina. Y Juan lo quiso hacer en esta carta. Dice, ¿cuáles son las fuerzas y las debilidades? Bueno, lo que Juan se dio cuenta es que su fuerza era su madurez y el tiempo que llevaban en la fe. Esto es importante entender y llevártelo al corazón, porque yo no voy a preguntar cuántos años usted lleva en el evangelio, que si 10, 15, 20, 30, pero hay personas que llevan muchos años en el evangelio y si tú le hablas fuerte de la palabra, lo que está escrito en la palabra, no, hermano, tú no eres Cristo para estar hablando así. Así me han dicho a mí. Pues serás tú Cristo que puedes hablar de esa manera, porque lo que estamos hablando es palabra de Dios. Pero no podemos tener una actitud de tomar leche todo el tiempo de nuestra vida. Llega un momento dado en que siendo maduro en el Señor, tú tienes que aceptar las escrituras y las enseñanzas tal y como están, sin ningún temor, sin ofenderte, porque es la palabra de Dios. Digo, creo que estoy hablando con gente madura, porque es una de las fuerzas que Juan vio. Por eso Juan habló directo. Se van a dar cuenta que Juan fue blanco o negro. Eso no había grises. Eso de que el limbo, estaba en el limbo, para Juan no existía limbo. O eres o no eres. Y lo establecía bien claro en esta carta.
Y aunque fue una carta de amor, ¿qué clase de amor mostró Juan cuando usted lea esta carta? Bueno, seguimos. Dice, sus debilidades fue que pues tenían los falsos profetas dentro de la iglesia, estos falsos maestros que estaban ahí adentro. Y tenemos que tener mucho cuidado si esto pasa, si alguien trae en la iglesia alguna doctrina, opinión personal, estableciendo una opinión como una doctrina bíblica, es importante que usted anote lo que la persona está diciendo y lo lleve a las personas pertinentes en la iglesia, a los pastores, a los dirigentes de la educación cristiana, como Iremí, y que se pueda evaluar lo que la persona está diciendo para corregírselo. Y obviamente si la persona no quiere desistir de su enseñanza no doctrinales o no bíblicas, de hecho van a salir corriendo. ¿Cuál es el panorama de esta carta? La idea principal pues es una carta de amor. ¿Cómo se sabe que es una carta de amor? Digo, aquí se puede saber, si se le pregunta a las hermanas, ¿verdad? Cuando usted recibía cartas de amor, ¿cómo eran esas cartas de amor? ¿Era regañándote? ¿O era siempre sweet y bien flower, bien strawberry, ¿verdad? Pues las cartas de amor se demuestran en lo que se está escribiendo. Y una de las cualidades principales de esta epístola, usted va a ver que Juan siempre menciona hijitos, amados, hijitos, amados. En toda la carta van a ver que él siempre menciona hijitos y amados. Él los trataba con cariño, con amor. Esto me trae a colación las cartas apocalípticas, que eso lo vamos a estudiar después, donde ese es el estilo de Jesús. Jesús no viene con un marrón dándole a todo el mundo a las millas, lo malo que tú fuiste, lo mentiroso que fuiste, lo que te... No, él dice las cualidades buenas primero. Usted tiene que adoptar esa costumbre de Jesucristo. Antes de dar un regaño, antes de azotarme, dime lo lindo que me veo primero. Entonces me suelta la cojea a todo lo que da, pero no me azote primero para después entonces darme la medicina. Trátame bien y mi corazón va a estar preparado. Y Cristo usaba ese método. En las cartas de Apocalipsis era así, le decía lo bueno primero y después le decía lo que tenía en contra. Y Juan en esta carta va a ver ese estilo donde los trata bien, como decimos nosotros los boricuas, bien chulisnaking. Los trataba bien chulisnaking, pero después le zumbaba la enseñanza y la doctrina bíblica. Dice, esto es una carta de amor que alerta sobre los falsos y las falsas doctrinas y nuestra posición como hijos de Dios para guardarse de los que no son de Él. Es un llamado a permanecer en Jesús. Esto es importante porque obviamente esta serie es todo apunta a Jesús. La carta que Juan está estableciendo es para entender que tenemos que permanecer en Jesús, que tenemos que conocer a Jesús y que mientras más conozcamos a Jesús, más vamos a conocer al Padre. Tenemos que tener un pleno conocimiento de quién es Él y lo que hizo por nosotros, porque aún las cartas que vamos a leer apuntan a Jesús. ¿Cuáles son las palabras clave que van a encontrar en esta carta, primera epístola de Juan? Van a encontrar estas palabras que si las quieren anotar es comunión, habla mucho de permanecer en Él, permanecer en Dios, habla del pecado, habla del conocimiento, habla del amor, de nacido en Dios, de la luz, la verdad, de las escrituras y del diablo. Y él es bien enfático en esto. Y a veces pues hay personas que no les gustan usar el libro de Juan porque como es tan tangente cuando dice el que peca es del diablo, dice, a rayo, espérate, ¿qué tú estás diciendo? No lo digo yo, lo dice la escritura, pero hay forma de decirlo. El que peca es del diablo. Hay que decirlo como Juan lo decía, con amor. El que peca es del diablo. Pero el que peca es porque no ha conocido a Dios. Cuando usted lee esa carta y se da cuenta del método de Juan escribir, tú dices, yo quiero ser como Juan. Porque vas a empezar a entender que puedes enseñar fuerte, pero en amor, para que la gente pueda recibir esa palabra. Dice, ¿quién eran los que recibían? Pues dice, esto es una comunidad cristiana conocida por el autor, los cuales él llama hijitos llamados, y especifica que los falsos maestros y los falsos profetas salieron de entre nosotros.
Y obviamente ahí mismo en esa carta dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecían con nosotros. Eso es un dato clave para entender cuando alguien se molesta y se va o se aparta. Es más, puede ser un líder, puede ser hasta un pastor en la iglesia, que de repente se apartó, se alejó y se fue a hablar peste de la iglesia o a hablar peste de Urbán, porque Urbán no sabe dar clase. Y se va por ahí, olvídate, a Tom Nison. Pues obviamente, si hubieran sido de nosotros, se quedaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Su corazón nunca estuvo con nosotros. Después los vemos en Facebook y uno dice, espérate, pero y este no era uno de los líderes. Pues eso pasa, hermano, eso pasa. Gente que aparentan cristianismo, pero su corazón está totalmente lejos. Dice, Juan le da un énfasis a que Jesús vino en la carne y que el que vino es el Hijo de Dios, que Jesús mostró el amor de Dios por nosotros mediante la encarnación y su crucifixión. O sea, no es como dicen los gnósticos que mira qué idea tan errónea, que dicen que cuando Jesús se bautizó, él era un hombre sencillo y que en el bautismo fue que Dios entró en él. Cuando lo crucifican, Dios se sale de él y el que murió fue un hombre normal, un hombre regular, no fue el Hijo de Dios, porque Dios se salió de él cuando lo clavaron en la cruz. Esas son ideas totalmente erróneas, son antibíblicas, porque él vino a pagar por nuestro pecado. Si se encarna, él es el sacrificio perfecto, después de él no hay que hacer más sacrificio, él muere en la cruz, el Padre se aleja de él en la cruz, porque obviamente uno de los castigos mayores de no servirle a Cristo es que vamos a vivir por la eternidad sin Dios, y si ese es uno de los castigos, Jesús tenía que experimentarlo en la cruz, y por eso el Padre se aleja, para que él entendiese, este es el castigo más craso del hombre que vive sin Cristo, que yo me alejaré para siempre de él. Cristo lo vivió al extremo de que exclamó y gritó, Eli, Eli, lama sabactani. En otras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue un lenguaje hebreo, no fue ni tan... Habló lengua, porque los judíos que estaban allí decían, mira, está llamando a Elías. O sea, ellos no entendieron. A través de la revelación del Espíritu Santo, se lo mostró a Juan para que escribiera lo que Jesús estaba gritando. Él sí murió por nosotros, encarnado, y no era un espíritu que estaba allá arriba, como la teoría gnóstica quiere enseñar. Y dice, recibimos perdón, ¿verdad? Cuando dice que los verdaderos creyentes se aman los unos a los otros como Él nos amó, y que los hijos de Dios no pecan habitualmente. Esto es importante porque hay personas que dicen, ay, me robé un dulce, me siento pecador, ¿qué voy a hacer? Me voy a perder si Cristo viene. Hermano, está claro en la Escritura, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Jehová. En Isaías dice, camino de santidad será llamado este, y por torpe que seas, no te vas a extraviar. En otras palabras, no es que fallaste y ya no tienes perdón. Aquí habla específicamente de los que pecan habitualmente. El libro de los Romanos, si no me equivoco, si no es el capítulo 12, es el capítulo 1, dice que el que peca deliberadamente ya no hay remisión de pecado. En otras palabras, lo que están especificando no es si tú fallaste una vez o si se te zafó algo o viste algo que no tenías que decir o hablaste algo que no tenías que hablar, sino se refiere a las personas que, llamándose cristianos, están todo el tiempo pecando y pecando y pecando. Pero si pecamos, también Juan establece que tenemos perdón, que podemos pedir perdón y somos perdonados. Y él enfatiza también en que los creyentes pueden tener plena confianza en Dios, que nos ama, que por confiar en Cristo ahora tenemos vida eterna. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestro diario caminar. No es que vamos a tener vida eterna cuando estemos en el cielo, es que tan pronto aceptaste a Cristo, ya la vida eterna está en ti. Ya tú caminas en vida eterna. Como me preguntan a veces, dicen, oye, ¿tú encontraste la fuente de la juventud? Yo les digo, sí, Jesucristo.
Jesucristo es la fuente de la juventud. No puedo decirle las vitaminas, ni ejercicio, ni las cremitas que me pongo, porque sí, me pongo cremita. Para los hermanos que están escuchando, varones, no es pecado. Póngase cremita para que su esposa se mantenga jovencito para su esposa. Pero obviamente la fuente de la juventud es Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la juventud. Mientras más te acerques a Él, más salud tendrás, más felicidad tendrás, más conocimiento tendrás. Es importante que nos acerquemos cada día más a Jesús. Y tú dirás, pero pastor, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo salgo a la calle y me acerco al cielo? ¿A dónde me voy a un monte? No, Jesús está en las escrituras. Tírese de rodilla con la Biblia, ore la Biblia. Hay gente que dice, no sé qué orar. Pues habrá un salmo con la Biblia, ora un salmo, tan sencillo como eso. Y mientras más te acerques a Dios, más te acercas a Jesús, porque Él dijo que Él era la palabra. Entonces, si usted escudriña la escritura, vas a encontrar a Jesús allí. Ahora, ¿quién tiene el 2:19? Ibeliz. Yo. ¿Lo leo? Léelo. Sí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mira, siempre me acuerdo cuando yo fui a la universidad en el colegio de Mayagüez, fuimos a la primera conferencia que le dan a los estudiantes nuevos, que es un lugar que es redondo y todo el mundo se sienta. Y cuando terminaron el seminario, era mi primer año, el que estaba hablando dijo, mire al que está a la derecha, mire al que está a la izquierda. Yo hice así, ellos me miraron a mí, yo miré para allá, todo el mundo se miró al de la izquierda y la derecha y dijo, uno de ustedes tres se va a graduar. Y yo dije, espérate, si él está mirando el de allá y él está mirándome a mí, él es el que se va a graduar o me voy a graduar yo. Y él dijo, hago esto para que entiendan que si uno de los tres se va a graduar y hay dos a tu lado, esfuércense para que los tres se gradúen. Aquí no puedo hacerlo porque por Zoom no puedo, ¿verdad? Pero si yo dijera aquí, mira el que está arriba, en el cuadro de arriba, mira el que está abajo, mira el que está al lado, uno de ustedes cuatro va a entrar al cielo. Se tienen que esforzar. Esto no es el que corre, sino el que llega a la meta. Así que procure que usted sea el que vaya al cielo, que usted sea el principal en la carrera y llegue hasta la meta final. Dice, características particulares. Juan es el apóstol del amor y se menciona el amor a lo largo de esta carta. Hay gran similitud de esta carta en el Evangelio según San Juan, por el estilo, por las ideas y el vocabulario que también Juan emplea. Y él hace unas afirmaciones breves y palabras sencillas que lo mencionó ahorita, donde establece tangentemente en la carta dos contrastes. Habla de luz y tinieblas, habla de verdad y mentira, habla de Dios y de Satanás, habla de vida o muerte, habla del amor y del odio. Si se fijan que son los dos lados específicos, no hay un intermedio. O es esto o es el otro. En otras palabras, o amas o odias, o busca la vida o busca la muerte, ¿verdad? O buscas a Dios o estás con Satanás. Eso está claro en la epístola. Es blanco o negro, no hay grises. Y obviamente si te acercas más a Cristo, vas a entender que acercarte a Cristo te va a hacer más amoroso. Fíjate lo que esta carta me ha enseñado a mí. Las personas que no muestran amor no están muy cerca de Cristo. Porque el apóstol se acostaba en el pecho de Jesús. Y el discípulo amado, el que dormía en el pecho de Jesús, habló del amor. Escuchaba el palpitar del corazón. Quizá el corazón de Cristo le decía, te amo, te amo, te amo, te amo. Y habló en sus epístolas del amor. Si usted quiere demostrar amor, acuéstese en el pecho de Cristo. Tan sencillo como eso. Acuéstese en el pecho de Cristo para que comience a mostrar amor. Lea esta carta una y otra vez, una y otra vez. Siempre me acuerdo creo que fue el pastor Blanco que dijo esto, no me acuerdo dónde lo escuché, que decían, un hermano fue y dijo, preguntó, oye, ¿por qué
Juan predicó siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y él le dijo, porque parece que no aprendieron la lección. Y él le decía, ámense los unos a los otros. Y lo seguía diciendo hasta que él viera que se amaran los unos a los otros. Porque Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El amor es una decisión, pero si fuese por Israel Urbán, quizá no estuviera aquí dando esta clase. Lo hago porque amo esto, porque quiero enseñarle a la gente a acercarse más a Dios, pero esto no es mío. Antes de que yo naciera, ya esta palabra estaba. Y yo estoy cada día reeducándome, cada día reformándome. Aquí en esta semana hablaba con mi sobrino, porque antes yo era un pentecostal jajatabla. Escúchame bien, de los huesos colorados. Si no te arrepientes, te vas para el infierno. A mí no me importa, esa es la palabra de Dios. Ese era yo. Eso no funciona. Eso no funciona. Mis 3 hijos se apartaron por tomar esa actitud. Mis 3 hijos se fueron de mi casa por esa actitud de estar azotando todo el tiempo y diciendo, esto es malo, esto es pecado. No. ¿Y por qué, papi? Porque yo lo digo, la palabra de Dios lo dice. Eso no llega a ningún lado. ¿Tú sabes lo que funciona? El amor. ¿Cómo me gané a mis 3 hijos nuevamente? Amándolos. ¿Cómo me los gané para que vinieran a casa? Pidiéndole perdón a mis hijos. Ah, pero ellos fueron los que se fueron. Tú eres el papá. Sí, pero el que cometió el error fui yo. Y tuve que pedirle perdón al extremo de que mi hijo, que vive en Virginia, me dijo estas palabras. Antes, cuando tú me decías que me amaba, yo lo veía como feca, como que de embuste, como que hipócrita. Ahora cuando me lo dices, siento que se quebranta algo dentro de mi corazón. Dígame si el amor no funciona. Amén. Dígame si el amor no funciona, porque si usted me dice que el amor no funciona, está diciendo que Dios no funciona. Y Dios funciona porque Dios no da amor, Él es amor. Y cuando tú das amor que no es tuyo, cuando tú das amor, tú estás dando a Dios. Y no solamente te gana a tus hijos, te gana a tus vecinos, a tu papá, tu mamá, tu tío, tu sobrino. Te los gana. Porque el amor sí funciona. Ahora, dice el discípulo amado, quien disfrutó de una amistad íntima. Es que esto está bueno. Cuando yo empiezo así, predico y se me va el hilo de la clase. Dice, disfrutó una amistad íntima con Jesús en la tierra y tiene autoridad como ningún otro para asegurarnos que Dios es amor. Su breve carta está saturada con reflexiones poderosas acerca del amor de Dios. ¿Cuál es la clave? Conocer más y más a Dios. Es una revelación íntima de su carácter de amor y es el fundamento de tu transformación. Escúchame bien, usted que lleva 20, 30, 40 años en el Evangelio, sí, usted tiene que ser transformado, porque hasta ahora yo creo que aquí no veo ninguno con oriolas ni alas, ¿verdad? Aquí no veo nadie que está alumbrando, aquí nadie tiene un glow especial, no hay glow in the dark en el fondo, aquí todos somos gente normales. Eso quiere decir que mientras estemos aquí en la tierra, aunque pase 30, 40, 50 años, tenemos que ser transformados por el amor de Dios. Todos los días tenemos que ser transformados. Y dice, mira cómo él afirma esto, y esto me roba el corazón mío. Juan dice, con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Esto me acuerda de hermana Norma. La pastora Norma, cuando estamos en intercesión, ella ora y una de las cosas que ella especifica en sus oraciones, que me he dado cuenta, sí, Norma, me he dado cuenta, que ella dice, ¿cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama? Quisiéramos usar otro lenguaje, italiano, qué sé yo, ruso, chino, para decir, ¿cuánto nos ama el Señor? ¿Cómo yo pudiera enfatizar eso? Norma, ayúdame. ¿Cuánto nos ama el Señor? Y Juan lo enfatiza en la carta, que nunca podemos dudar del amor de Dios. No importa por lo que estemos pasando. Entender que aunque estemos sucumbidos en el dolor, yo detesto el dolor, pero cuando más dolor me da es cuando más alabo a Dios.
Marisa me llevó una vez para el hospital aquí en el Metropolitano con un dolor, oh my God, me dio un dolor infernal en el estómago que yo no sabía ni de qué, pero en la cama yo llorando decía, si este dolor es del diablo, cuando salga de aquí te voy a atacar el diablo. Esto no me va a detener a mí. Y Marisa, baja la voz que estás hablando duro. Que me oigan, que me oigan. Mientras más dolor me da, más fuerte salgo de aquí para atacar al diablo. Si yo repartía 100 tratados, voy a repartir 500. Si repartía 500, voy a repartir 2000. Diablo, prepárate cuando salga de este hospital. Prepárate. Mira, mi hermano. Ay, predico. Dice, hay que conocer a Dios más y más. Una revelación íntima de su carácter, de su amor, que es el fundamento de nuestra transformación. Además afirma, si sabemos que seremos como Él, lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros. Si queremos verlo, nos vamos a mantener puros, así como Él es puro. Ahora, Juan describe la seguridad y la pureza, la humildad y el servicio, que esto es importante. Pureza, seguridad, humildad y el servicio, porque cuando tú amas a Dios, sale de tu interior querer hacer estas cosas. Dice, y esto fluye hacia otros, ¿verdad? Como un resultado de una experiencia genuina con Dios. Discúlpeme que predicando aquí se me cayó la almohada. Me estoy cayendo de la silla. Dice, obviamente cuando esto fluye en tu vida es porque has tenido una experiencia genuina con Dios. Cuando tienes una experiencia genuina con Dios, tú no titubeas en hacer las cosas buenas, ¿verdad? ¿Quién tiene Primera de Juan 4:18? ¿Quién lo tiene? Yo, Léelo. Alessi, la tengo en la traducción viviente. Seguro. Dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque tenemos miedo al temor y al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Fíjate que esa versión lo menciona de esa manera, pero la versión del 1960 dice, el perfecto amor echa fuera el temor y que el temor lleva en sí castigo. En otras palabras, cuando tú tienes temor, tienes miedo de actuar, tú estás dudando de tu fe. Tú no puedes dudar cuando es tiempo de actuar. En una ocasión un joven me dijo, ay, yo sentí orar por otro joven y no me atreví porque no sabía si eso era de Dios. Y yo dije, ¿pero qué tú quieres? Echar azúcar en el piso y decir, si se llena de hormigas de Dios, las cosas buenas hay que hacerlas. Uno no puede estar todo el tiempo poniendo señales, que si el pilón, que si la lluvia, que si el sol, que si entra, que si me dicen, cuando son cosas buenas que hay que hacer, el diablo no es el que te las pone, es el Espíritu Santo de Dios. So, orar por una persona es algo que tienes que moverte a hacerlo sin ningún temor. Mira qué pasa cuando nosotros nos aguantamos de hacer las cosas buenas. Dice ahí que por cuanto el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, para que el temor sea echado fuera, tienes que perfeccionarte en el amor. La duda viene, pero ¿y si yo actúo con amor y me tratan de otra manera? Es que antes me humillaban, es que y si me dicen que no, es que me van a tratar mal, o me van a decir, te lo dije, ¿pero qué importa? Yo me pregunto, ¿qué importa? Que te digan lo que digan. Lo importante es que delante de Dios lo hiciste de todo corazón. Si te rechazan, que te rechacen. Está grabado en el cielo. Es importante que tú seas el protagonista principal en la vida de la gente. En una ocasión en el supermercado yo quise pagarle la compra a una persona y me dijo, yo no necesito que me pagues nada. Y yo, ok, I'm sorry. Era para bendecirte. Yo no, a mí no me tienes que bendecir, yo tengo dinero para pagar. Yo, ok, tranquilo, estamos aquí, tranquilo. Y pagó y se fue, pues. No sé si fue un error mío de pagárselo al de adelante, quizá tengo que pagárselo al de atrás, pero son personas que simplemente no reciben la bendición. Pero hay que actuar. Yo en una ocasión, yo vi, no es catacumba, no me pregunten, no es catacumba. Yo vi un hermano en una iglesia que yo estaba,
que llegaba a la iglesia con zapatos rotos. Y yo lo veía, yo pensé que era del trabajo, pero cuando vi que el otro domingo llegaba con los mismos zapatos y el otro domingo con los mismos zapatos rotos, yo busqué zapatos de mi closet y al otro domingo lo llamé al estacionamiento, le regalé los zapatos, le sirvieron y le dije, no le diga a la gente que fui yo, dile que Dios te los proveyó. Eso es importante, Dios te lo proveyó. Venía contento con sus zapatos nuevos y mi mamá estaba en el mall, en una tienda de zapatos. No era mi cumpleaños ni aniversario ni nada. Ella llegó a casa y dijo, te compré un regalito y me trajo un par de zapatos nuevos. Del closet mío, sin titubear, le dije a Marisa, hay muchos colores, pero hay que sacar camisas, ya tengo demasiadas. Y saqué como 10 camisas y las regalé para adelante. Camisa para aquí, camisa para allá, camisa sin pensarlo. Esta cuestión de egoísmo hay que sacarlo del corazón. Tenemos que aprender a ser generosos porque el que guarda para sí cae en pobreza, dice la Biblia, pero el que reparte se le dará más. Yo lo he experimentado. Repartí 10 camisas, 10 o 15 camisas y una compañera de trabajo viene con camisas nuevecitas, con el ticket todavía guindando y me dijo, Urbán, estas 8 camisas son de mi esposo, limpié el closet, nunca se la ha puesto, mira, tiene el ticket puesto. Y yo dije, ay, se la puedo llevar a Urbán. ¡Wow! Tanta gente para regalarla y me la llevó a mí al trabajo. Yo regalé como 15 camisas usadas y me regalaron 8 camisas nuevecitas de paquete. No podemos titubear cuando es ser generoso y mostrar amor. Y tengo muchos testimonios. Me pasó este domingo. Llevé como 8 camisas que se los regalé a un hermano. Tenga, hermano, estas 8 camisas. Llegué a casa y mi hijo dijo, mira, aquí te traje más tenis y más camisas. Yo, oh my God, me dijo, ¿cómo se llama? Edward, me dijo, aquí tienes Edward's Fashion, más ropa para el closet. Bueno, no podemos titubear cuando es el amor, echa fuera el temor. Hágalo, porque Dios te va a bendecir. Dice, es la primera y más grande en una serie de 3 epístolas. Pero no hay ni introducción, no hay ni saludo, ni tan siquiera hay una despedida en la conclusión. ¿Quién tiene 1 y 2? Yo. Léelo, para que ustedes vean y ustedes me van a decir dónde ustedes han escuchado esto. Léelo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A qué se parece eso? ¿Quién me puede contestar? ¿Dónde hay un parecido que es el estilo de Juan? En el Evangelio, comenzando el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios en el principio. ¿verdad? Right, exactamente. Eso, obviamente, aunque la carta no dice que fue Juan que lo escribió, tiene el estilo del primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y ese verbo era Dios y ese verbo se hizo carne, o sea, se manifestó y vuelve y lo repite en el primer y segundo versículo de ahí de la carta, de la primera epístola de la carta. ¿Cuáles son los temas principales de esta carta? La encarnación es la primer tema principal, donde él establece que había gente negando que Jesús había venido en carne. Y él enfatiza en el capítulo 2, verso 18, el 22 y aún en el 4:2, enfatiza que la visita de Jesús no fue un espíritu, sino que vino en carne, que no fue algo sobrenatural, sino que fue una apariencia humana. De hecho, la Escritura dice que él creció en sabiduría y en gracia. Eso quiere decir que cuando la Biblia dice que él se despojó de toda su gloria, se despojó de todo, fue creciendo en gracia y creciendo en conocimiento, es porque estaba en su cuerpo aprendiendo nuevamente todo lo que él había despojado, al extremo de que cuando la gente ve a Jesús en el templo, a la edad de 13, si no me equivoco, ¿verdad? Si alguien sabe, pues, me corrige, pero creo que era la edad de 13 que él estaba en el templo y decían, pero este niño habla con una sabiduría, estaban asombrados de la sabiduría con que Jesús hablaba. No era algo
extraño para ellos, porque obviamente cuando un niño cumple 13 años le hacen el bar mitzvah, y en el bar mitzvah es cuando determinan que un niño ya no es un niño, sino que es un hombre, prácticamente es a los 13 años, y el niño tiene que recitar el Torá de memoria. Y si no sabe recitar el Torá de memoria, no puede ser un rabino en Israel. Por eso es que muchos de estos discípulos que Jesús llamó eran discípulos rechazados por todos los rabinos de Israel. Y ellos fueron cuando la tradición dice que cuando un niño no puede recitar el Torá, tiene que regresar a la profesión de su padre. Y por eso es que vemos que estos discípulos regresaron a pescar. Había uno sentado en un árbol por allá cogiendo sombra, pero eran gente rechazada por los rabinos, porque los que recitaban el Torá podían escoger el maestro que ellos querían en Israel para ser sus discípulos. Si tú no podías recitarlo, tú no eras discípulo. Esto me acuerda en una ocasión una entrevista que yo vi de un maestro judío, un rabino, que él decía que los creyentes, esto es fuerte, ¿verdad? Pero él decía, los cristianos no son discípulos de Cristo, nada. Usted dice que son discípulos, ustedes no son discípulos de Cristo, porque nosotros nos memorizamos los 5 libros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo sabemos de memoria. Pregúntale a un creyente que te recite un capítulo del libro de Juan, a ver si te lo va a recitar. Y yo, oh my God. Me acuerdo la vez que la alcaldesa en un funeral me dijo, bueno, ella está hablando, ¿verdad? Iban a bajar al féretro, pero antes de bajarlo, pues Persa era la alcaldesa y estaba hablando unas palabras y me cogió de sorpresa y me dijo, y ahora tenemos aquí al hermano Urbán que va a recitar el Salmo 23. Y yo me quedé. Y yo empecé y dije, bueno, inclinen su rostro y cierren sus ojos, porque yo dije, aquí me chavé yo, porque primero que estoy pensando cuál es el Salmo 23. Hermano, no me regañe. Sí, no lo sabía, que era el Salmo del pastor. Pero cuando Persa vio que yo me pasmé y yo estoy con la cabeza baja pensando cuál es el Salmo, Persa se me acerca, como todo el mundo está con los ojos cerrados y con la cabeza baja, ella se me acerca y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo pegué, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pasto me pastoreará. Se acercó y dijo, junto a agua de reposo, junto a agua de reposo. Mi hermano, me bloqueé. Yo me sentí como un niño en Pamper. Yo no era discípulo de Cristo en ese momento, no podía recitar el Salmo 23. Eso me dio tanta vergüenza. Después ella me pidió perdón. Yo dije, no me pida perdón, al contrario. Eso fue una pescosa del cielo para que yo aprenda a memorizarme las escrituras. Mira, hay que ser discípulos de Cristo. Y yo creo que si leemos el libro, las epístolas de Juan, vamos a aprender a amar más. Dice que él enfatiza que Jesucristo es Jesucristo de Nazaret, que es una persona histórica. ¿Quién tiene el 2:23? Ya estamos terminando. El capítulo 2, versículo 23. Léelo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. ¿Más qué? Que lo confiesa. Pero el que lo confiesa tiene al Padre. So, estas iglesias, estas religiones que dicen, no, que nosotros vamos directo al Padre. El mismo Padre va a decir, no, es que esas no son las instrucciones que yo di. Tienen que aceptar al Hijo. Y a través del Hijo es que llegan a mí. So, no podemos brincar los procesos de Dios. El que tiene al Hijo, el que niega al Hijo, no tiene al Padre. So, Juan está enfatizando de estas personas que estaban diciendo que Jesús no vino en carne. Pues tú no puedes negar a Jesús, porque si niegas a Jesús, estás negando al Padre. Dice, y el segundo, estos son temas principales de la carta. El segundo tema principal es el amor. Hemos hablado mucho de esto, pero quiero enfatizar un poquito en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, el mandamiento clave de este hermoso libro es el llamado al amor. Cristo, acuérdate que todo apunta a Jesús.
Cristo mediante el amor de los unos a los otros. Ahora, mira las instrucciones. ¿Quién tiene el capítulo 3, versículos 16 y 17? Mira estas instrucciones clave. Léelo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oh, Pero el que... Sigo. escuchen eso. Tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos. Usted dirá, ¿qué voy a dar yo mi vida por un hermano? Pero es que la vida no es simplemente la vida física. Sigue leyendo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Oh my God, lee eso otra vez. Escuchen esto, márquenlo, póngalo en un póster grande en la puerta de su casa. Como Yo dice, lo tengo marcado. muy bien. Dice, Porque acuérdense que la Biblia, el mismo Dios dijo que nosotros tenemos que poner las escrituras en las paredes, en los postes, en las puertas. Este versículo es importante que la iglesia lo aprendamos. Léelo otra vez y léelo como que tienes ganas de leerlo, con esa fuerza que sale de lo más profundo del alma. pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios si tú ves a alguien que está en necesidad y le dijiste, vete hermanito que estoy orando por ti, le das una palmadita? El mismo Cristo dijo que si tú haces eso, no has hecho nada. No has demostrado el amor de Dios. Conoce las necesidades de la gente y ni tan siquiera abre tu nevera para darle un vasito de agua. Mire, hermano, creo que estoy hablando con gente madura. Y si hay alguna persona recién convertida aquí, por favor, perdóname, le pido disculpas, pero esto lo testifico para la gloria de Cristo. A veces la gente dice, esto que recogen basura en la calle, esto los viradrones, pues si no estudiaron, nadie lo manda. Eso es lo que le tocó. Mire, hermano, yo considero a esta gente héroes, porque si esta gente no recoge la basura, nuestra sociedad, nuestro vecindario sería un vertedero. Hubieran gusanos por las calles. Esta gente recoge basura. ¿Y cómo yo lo sé? Porque cuando vino el huracán George, en aquel entonces yo era director del museo. Y cuando vino el huracán George, el alcalde en aquel entonces era Sam Padilla, nos reunió a los directores y fuimos a la reunión y yo dije, pues será para decirnos que nos vayamos para casa. No, ¿sabes lo que dijo el alcalde? Se cambian de ropa y se van a ir a los troces de basura a recoger basura por todo Cabo Rojo. Y tuvimos que virar a nuestras casas a buscar maones sucios, ropa sucia, para irnos con los viradrones. Y hermano, las cosas que la gente deja en los drones, perdónenme, pero es para vomitar. Llegó momentos dados que yo tuve que, no puedo, para. Y yo aprendí que esa gente se merecen un premio. Y quizás yo no puedo darle un premio grande, pero cuando llega Navidad, a los 3 que vienen aquí, les doy un regalito monetario. Cada 2 y 3 meses, cuando yo estoy aquí, si llegan, yo oigo el tro, yo busco en mi nevera y lo testifico para la gloria de Dios, para que usted haga lo mismo. Yo busco en mi nevera jugo, galletitas y voy con jugo y galletitas y fruta y a los 3, toma jugo y galletitas, merienda. Paren ahí, cómanse estas meriendas. Sin conocerme, me dicen, Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga. Yo nunca le he dicho que soy pastor, pero el hecho de ser generoso ha creado un espíritu en ellos donde me ven como un pastor. Y hermano, la realidad es que a veces yo he dejado cosas regadas y la gente, los vecinos me dicen, pero ¿por qué a ti te recogen todo? A mí a veces cae cosas en el piso y lo dejan tirar en el piso. ¿Por qué usted cree que me recogen todo, me bajen el frente de la casa si es posible? No me dejan nada, que se cae algo del dron, ellos lo recogen y me acomodan el dron ahí frente al portón. ¿Por qué usted cree? Hermano, a veces las cosas más sencillas son las que Dios está viendo si de verdad tenemos un corazón de amor, un corazón generoso, ¿verdad? Si vemos personas que tienen necesidad y no actuamos,
¿cómo mora? Eso es lo que está, no es Urbán, está preguntando Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en tu vida? Bueno, oh my God, esto es una predicación completa. Bueno, el último, y con esto terminamos. Otra cosa que él afirma en la epístola es la certeza de los cristianos. Juan afirma que los cristianos pueden estar seguros de lo siguiente. Número 1, Jesús es el Hijo de Dios. Él lo afirma y lo asegura en el 5:5. Que los creyentes tienen vida eterna a través de Jesús. Acuérdate que todo apunta a Jesús. Que Dios sí escucha y contesta las oraciones a través de Jesús. Que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino que Dios nos guarda del maligno. Sí, nos guarda hasta del COVID. Sí, nos guarda del COVID. Yo siempre digo que el COVID, cuando pasa por aquí al frente, dice, ahí no, tenemos que irnos. Sí, yo pasé por el COVID, yo tuve COVID, pero no se lo pegué a nadie. 5 días y se fue huyendo. Dijo, me voy de aquí, no puedo hacer nada aquí. Y mi papá estaba aquí de 80 y pico de años, mi mamá también, mi nieto también, mi hija también, mi hijo menor también estaba, Marisa, que duerme conmigo, y ninguno se le pegó. Yo fui el imán, lo capturé y lo boté. Sí, la Biblia dice que Él nos guarda del mal. Él afirma que somos hijos de Dios. Y dice que podemos conocer a Dios a través de su Hijo. ¿Usted quiere conocer cómo es Dios? Estudia al Hijo y vas a saber cómo es Dios. El Hijo, Jesucristo. Y después termina reafirmando en el 5:20 que Jesús es el Dios verdadero.